servidor, podría ser el 2, o si tenemos un switch administrable, podría ser el 2, o el servidor el 3 y así sucesivamente, para que los valores altos los dejemos para los equipos subsiguientes. Entonces, si ustedes ven, esta tiene la 192, 168, 159, 140, aunque la puerta de enlace es la 2, entonces podemos partir de la 3, la 4, la 5, la 6, así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar esta, yo voy a poner la 140 que me aparece ahí, solo para salir del paso. No, mejor lo vamos a poner una baja siempre, disculpe. Vamos a poner la 5. Ok, entonces ya tenemos la dirección IP asignada también y ahora vamos a reiniciar para que grabe lo del nombre del servidor.
Ok, ahora vamos a verificar que todos los cambios se hayan hecho. Vamos a entrar siempre a esta parte. Entramos al servidor local y nos tiene que aparecer reflejado ya el nombre del servidor que acabamos de poner. Entonces ya lo tenemos. Ahí ya nos aparece el nombre que nosotros le asignamos. Ahora vamos a empezar, perdón, a crear los servicios con los cuales nosotros queremos que nuestro servidor trabaje. Uno de ellos es, que es de los más importantes, que por eso le asigné el server DC, que es el controlador de dominio. El controlador de dominio es la manera como nosotros vamos a configurar nuestro servidor en cuanto a la seguridad, para la seguridad. Ahí donde vamos a crear los usuarios, vamos a crear un dominio. Un dominio está compuesto por un nombre, un nombre de dominio y una extensión. La extensión va a depender, pues yo creo que para hacer como un poquito más referencia a las empresas, tenemos que asignarle según el rubro al que está la empresa, el nombre del dominio y la extensión del dominio. Ejemplo, los nombres de dominio son nombres que nosotros asignamos en vez de aprendernos o de referenciar una dirección IP. El caso de Facebook. Facebook es una dirección, es un nombre de dominio, pero también tiene una dirección IP. Para hacerles un ejemplo, no me acuerdo bien la dirección IP de Facebook, que pueda ser 200, 120, 160, 500, para hacerles un ejemplo. Entonces es más fácil aprendernos Facebook que aprendernos esta dirección que les acabo de decir ahorita. Entonces por eso los nombres de dominio se utilizan en vez de utilizar las direcciones IP. Aunque cuando nosotros cargamos la IP dentro del código, va implícito, cargamos el nombre de dominio, perdón, en el código va implícito el nombre de dominio. La extensión, la extensión que nosotros podemos utilizar va a variar también, como les digo, el rubro de la empresa, para si nosotros queremos hacer referencia a ello. Las extensiones son, después del punto, algunas siglas que identifican esto. El caso de los nombres de dominio comercial son los .com. Por eso Facebook, van a ver que aparece facebook.com, yahoo.com, hay Yahoo es, Yahoo MX, ahí varía, esos son otros. Pero todo lo que aparezca el nombre de dominio con .com, eso identifica que su dominio es un dominio comercial. Es para utilizado para comercio. Si aparece un punto .org, generalmente se utiliza para instituciones gubernamentales o no gubernamentales, ¿verdad? Entonces estas hacen referencia a eso, a instituciones o organismos internacionales más que todo. Utilizan esta .org. También están los .edu, como nosotros de la U, ¿verdad? Que son dominios de uso para uso educativo. Entonces, por eso la UNA, el nombre de dominio es UNA y su extensión es .edu, que es las siglas que identifican que es educativo. También hay otras que son regionales, que son las siglas que identifican un país. El caso de nosotros, que es .hn, el caso de Costa Rica, que es CR, el caso de España, que es ES, el caso de Estados Unidos, que es US, México, que es MX, y así sucesivamente. Entonces, la simbología representa
el país al que nosotros estamos haciendo referencia el nombre de dominio. ¿Ok? Entonces, nuestro controlador de dominio, aparte de que se activa el Active Directory, que es el directorio activo, que es donde vamos a guardar los nombres de los usuarios que van a tener, sus propiedades, sus derechos, los derechos que se le van a asignar para entrar al servidor, y así un sinnúmero de configuraciones se van a enlazar a través del Active Directory con el dominio. El dominio es otro servicio que va amarrado al Active Directory para que nuestro servidor sea como el servidor principal de la red. En este caso pueden haber más servidores y el controlador de dominio se va a encargar de administrarlos también. Claro, con este tema, claro, hasta ahorita. Sí, Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar, como les decía. Bueno, el nombre de dominio que nosotros vamos a colocarle en este momento para la práctica, pues no va a ser tan relevante, pero ya para trabajo, repito, lo más lógico es que ustedes asignen un nombre que vaya haciendo referencia a bueno, a su servidor o a su empresa o a su departamento, no sé. Ahí depende de cómo lo categoricen. Pero lo más correcto es hacer referencia al nombre de la empresa o al rubro, por lo menos, de la empresa. Entonces, vamos a ir a la pestaña de administrar, agregar roles y características. Aquí, bueno, son que lo que nos da una identificación de qué es lo que vamos a hacer en estos momentos, ¿verdad? Que es agregar un rol y algunas características. En la sección de las características, ahí les van a aparecer varias características que no necesariamente tienen que ser chequeadas todas o que son necesarias todas para la parte que vayamos a instalar, ¿verdad? Entonces, ahí solo automáticamente la instalación va a chequear lo que necesita en ese momento. Entonces, nosotros no vamos a tocar más nada. Vamos siguiente. Siempre las cosas que nosotros vayamos a instalar en la parte de los roles, vamos a dejar en esta opción la primera, instalación basada en características y roles, ¿verdad? Solo ahí lo vamos a dejar. Nos va a aparecer el nombre del servidor, por si tuviéramos varios, pues nos va a aparecer en cuál queremos instalarlo, pero como ahorita solo tenemos uno, nos va a aparecer el nombre del servidor más la dirección IP con la que nosotros le asignamos ya y la versión que está. Le damos siguiente. Aquí nos va a aparecer la cantidad de roles o de la cantidad de servicios que nosotros podemos hacer trabajar nuestro servidor. Hay un montonón de pues los más relevantes que vamos a utilizar. Podría ser el Hyper-V, que es que nosotros promovamos nuestro servidor como un servidor de máquinas virtuales, como un hipervisor. Lo único que este es un hipervisor clase 2, recuerden que necesita un sistema operativo para trabajar, ¿verdad? Entonces, Hyper-V es para habilitar las máquinas virtuales dentro de nuestro servidor. Eh, Otro de los servicios importantes o relevantes de aquí es servicio de archivo y almacenamiento. ¿Verdad? Es para crear nuestro servidor como un servidor de archivos, ¿verdad? O sea que nosotros podemos tener carpetas y información adentro. El que nosotros vamos a, bueno, está
el que nosotros vamos a utilizar ahorita, que es el servicio de dominio de Active Directory. Ojo con confundirse, que en la parte superior también hay uno parecido, que dice servicios de certificados de Active Directory. Ese solo es para certificar el directorio activo. Nosotros no lo vamos a utilizar ahorita. El que vamos a utilizar para crear nuestro Active Directory y nuestro dominio se llama servicios de dominio de Active Directory. Es el que vamos a levantar ahorita. Pero vamos a echarle un ojo a los demás. El otro importante es el servicio de escritorio remoto, que más adelante lo vamos a ver, que es un servicio que nos va a servir para accesar a nuestro servidor sin necesidad de estar frente a él, físicamente frente a él. Podemos también crear nuestro servidor como un servidor de impresión y documento. O sea que nosotros podemos instalar impresoras conectadas al servidor y hacerlo pasar como un servidor solo de impresión. También servidor de fax, servidor de DHCP, o sea que ahora nuestro servidor pasaría a generar las direcciones IP en nuestro router. Un servidor de nombres de dominio, que es lo que nosotros vamos a conocer como DNS, eso significa servidor de nombres de dominio. El servidor también lo podemos promover como un servidor web a través de la herramienta IIS, o OS, y un servidor de actualización. Esos son los roles más importantes que tiene nuestro Windows Server. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es eh, promover nuestro servidor como servidor de Active Directory y de dominio. Vamos a cliquear la opción del servicio de dominio y Active Directory. Le vamos a dar siguiente. Nos va a aparecer algunas características. Vuelvo y les repito, automáticamente él asigna ya las características que él necesita. O sea, no necesitamos poner más nada. Solo que algo que vayamos a instalar no los pida. ¿Verdad? De lo contrario, no. En el caso, para hacerles un ejemplo, si vamos a instalar un gestor de base de datos como SQL Server, SQL Server pide como característica adicional el Name Framework 3.5. Entonces tendríamos que cliquearlo aquí. Si ya sabemos que vamos a necesitarlo, pues lo cliqueamos. Pero ahorita no es necesario porque no lo vamos a tener ahí. Le damos siguiente. Siguiente. Le vamos a cliquear en la casilla que reinicia automáticamente después de la instalación, si fuera necesario, y le damos a instalar. ¿Mm? ¿Cómo? Con eso en la vida real se puede comprar un churro. Y eso cuesta poco. Premium. Allí se tiene que ver, compres premium porque eso te da cada mes. O sea, no tienes que pagar. Ya joder, me compras premium. Nunca me tengo ya, pero no.
Ok, una vez que haya terminado, vamos a cerrar. Y ahora nos fijamos que en la bandera de las notificaciones nos va a aparecer ya activa. O sea que ya hay algo adentro. Tenemos que entrar a ver qué es. Y nos aparece que tenemos que promover este servidor a controlador de dominio. ¿Todos lo están viendo esa pantallita? Sí, listo. Ok. Entonces vamos a entrar ahí a promover este servidor de controlador de dominio. Y nos van a aparecer tres opciones que dice agregar un controlador a de dominio a un dominio existente. Como no tenemos ningún dominio existente, no lo podemos tomar. Agregar un nuevo dominio a un bosque existente. Un bosque no es el término de bosque de árboles. Lo que pasa es que se utiliza porque es como un recipiente donde nosotros podemos tener X cantidad de dominios, porque no solo un solo dominio podemos tener dentro de un servidor, podemos crear varios dominios o subdominios. Pero tampoco vamos a utilizar ese, sino que vamos a crear primero un bosque, o sea, como un dominio principal, donde nosotros podemos tener dominios adentro. Entonces vamos a crear aquí, agregar un nuevo bosque y vamos a asignar el nombre del dominio que vayamos a utilizar. Bueno, yo voy a utilizar sistemas OP, va a ser mi dominio. Lo vamos a manejar en minúsculas mejor. Sistemas OP, punto, y le vamos a asignar como que fuera educativo de la U. Entonces, sistemas OP.edu. Le damos siguiente. Aquí nos va a aparecer otra funcionalidad que dice desde qué nivel de bosque vamos a utilizarlo y hasta qué nivel de dominio vamos a utilizarlo. Esta es la versión del sistema operativo que vamos a utilizar. Si nuestro nivel de bosque solo va a estar activo dentro de los servidores, dentro de servidores que solo tengan Windows Server 2016, pues lo dejamos ahí. O sea, si hay otras versiones más bajas, tenemos que manejarlo desde la versión más baja. Aquí nos va a aparecer las versiones. Estas son las versiones más nuevas que tiene hasta ese momento el 2016. Si trabajáramos ya con el 2019, nos aparecería 2019, 16 y hasta los otros. Ya ahorita, si han leído un poco de los Windows Server, ya está la 2022. O sea, yo no he querido cambiar a la 2019 porque es casi lo mismo, pero algunas cosas no las tenía compatibles con unos programas que yo trabajo, por eso no lo he instalado. Pero ya para el otro año creo que nos vamos a brincar de un solo a la 2022. Ok, lo vamos a dejar ahí. El nivel funcional del dominio lo mismo. Me va a preguntar que hasta si yo lo cambio aquí me va a aparecer también cambiado. Hasta qué nivel es funcional. Pero vamos a dejar, como nosotros estamos trabajando con 2016, lo vamos a dejar en 2016. Y tenemos que establecer una contraseña también para el dominio. Se recomienda que por políticas de seguridad sea distinta a la clave de administrador que utilizamos en, en, el, en la clave de administrador, perdón, la redundancia. Entonces, pero para ahorita, para efectos de clase y que no nos confundamos, no se nos olvide, yo voy a manejar la misma contraseña.
Ahí le damos siguiente. Aquí en una leyenda que va a aparecer arriba, es una alerta, dice que no ha podido crear una delegación de servidores de nombres de dominio. Él la va a crear automáticamente cuando nosotros le damos siguiente. En el nombre del NetBIOS tiene que aparecer el nombre del dominio que acabamos de crear sin la extensión. Si no aparece, entonces hay algún error. Pero por default tiene que aparecer el nombre del dominio que creamos. Repito, sin la extensión. Siguiente. Estas son las carpetas donde se van a instalar los archivos de sistema del controlador de dominio. Entonces esas no los vamos a tocar. Lo dejamos en siguiente. Y luego nos va a aparecer un script de toda la configuración que acabamos de hacer. Si la queremos guardar, solo la cargamos y la podemos crear a guardar como un texto. Si no, le damos siguiente y se va a empezar a instalar la opción de promover nuestro servidor a controlador de dominio. En la parte superior nos aparece ya un cheque, un círculo con un cheque blanco y nos dice que todos los requisitos fueron instalados correctamente, ¿verdad? Están correctos, perdón, que ya podemos instalar. Nos van a salir algunas alertas aquí, pero no le damos mucho caso. Con el que esto salga en verde y chequeado estamos bien. Y ahí solo le damos instalar.
Ahorita está reiniciando de la instalación que acabamos de hacer. Por eso está tardando un ratito. Miren ahora el cambio. Ya ahora no nos sale solo el administrador, sino que nos sale el nombre de dominio, ¿verdad? Más la cuenta del administrador y que le coloquemos la nueva contraseña o la contraseña que establecimos para el nombre de dominio. Repito, yo en mi caso utilicé la misma para no equivocarme, pero en esto para efectos de las prácticas que estamos haciendo, pero ya para el trabajo, se recomienda que utilicemos otra contraseña, ¿verdad? También podemos verificarlo en la opción de servidor local y antes estaba grupo de trabajo y ahora van a ver que nos va a cambiar eh, a nombre de dominio, o sea, a dominio y el nombre de dominio que acabamos de establecer. Entonces esos son los cambios donde nosotros podemos verificar o estar seguros de que lo que acabamos de hacer está correcto. Mientras haga el cambio aquí de grupo de trabajo y quite el nombre que había de grupo de trabajo, que era grupo de trabajo en inglés, Work Group, entonces ya nos va a pasar a dominio y sistemas.edu. Y en herramientas, ahora nos agregó usuarios, sitios y servicios de Active Directory, usuarios y equipos de Active Directory, que es eh, la otra parte que nosotros vamos a utilizar, que son la creación de los usuarios. También creó módulo de Active Directory para Windows PowerShell. Estos son utilitarios, pero nosotros, lo más importante que vamos a utilizar nosotros de aquí en adelante es usuarios y equipos de Active Directory. ¿Claros hasta ahorita? ¿Claros hasta estos momentos?
Ok, bueno, tienen que complementar con lo que tienen en sus materiales. Tienen los videos, tienen los materiales y tienen las prácticas. Tienen que ir practicando eso. Vamos a quedar ahí. Mañana